Hola alumnos, buena tarde. Hoy les voy a hablar de la Revolución Mexicana, como vamos a dar inicio a este tema, ya que por eso les pedí que imprimieran dos libros de Ríos, La Revolucioncita Mexicana y Cuando comenzó a joderse México. Aunque iniciamos con la biografía de Miguel Alemán Valdés, lo hice con la finalidad de que analicemos el por qué se le colocó el nombre o lo llamaron el cachorro de la Revolución. Entonces, para saber qué fue lo que inició la Revolución Mexicana, he preparado esta brevísima presentación en la que ustedes van a ir entendiendo un poco siempre y cuando lean los dos libros que he mencionado, los de Ríos. Son en caricaturas, son muy accesibles para ustedes. Traten de ir siguiendo los diálogos y cuando se confundan vuelvan a cambiar el orden y así es como tal vez puedan entender. Ahora bien, lo que quiero que sepan es que este 20 de noviembre se celebra la Revolución Mexicana. Desfilamos, analizamos y mencionamos a los personajes que participaron en ella. Hay tres que todos conocen y los han usado para propaganda, publicidad, incluso películas. Pero el más conocido de todos es Emiliano Zapata, Francisco Villa, y al que casi nadie lo conoce más que por la barba y los lentes, es Venustiano Carranza. Quiero que analicemos cuáles son las características principales de la Revolución Mexicana. Primero, debemos reflexionar en torno al proceso de la revolución, sus antecedentes y consecuencias. El público, al igual que ustedes, se puede preguntar, ¿por qué estudiar algo que ya pasó y lo que ya pasó tiene consecuencias en nuestro presente? Eso es lo que vamos a mostrar. Analiza las bases bajo las cuales se formuló la revolución y sus consecuencias en el presente. Repito, el que celebremos la Revolución Mexicana no es solo hacer un desfile y escuchar música, ponerse un bigote falso y cosas por el estilo. Implica algo más poderoso que eso. Y cuando digo poderoso es porque es una ciencia que toma decisiones sobre nuestras vidas y esa ciencia lleva el nombre de política. Pero la política necesita de algo como la historia necesita de ella. Ambas se necesitan. Dice el historiador Jules Michelet, sin historia no hay política y sin política no hay historia. Porque ¿quién es el principal protagonista de ambas ciencias, tanto la ciencia histórica como la ciencia política? Pues el hombre. Preguntas clave para entender la Revolución Mexicana. ¿Qué es una revolución y quiénes la promueven? El evento de la Revolución Mexicana nos sirve para entender nuestro presente. Eso es lo que quiero demostrar a continuación. ¿Qué hay de semejante en la política de la revolución con la de nuestros días? Ahí es donde quiero que ustedes, después de que termine esta presentación, lo analicen mucho con lo que les pedí de tarea. Me refiero al papel de Porfirio Díaz con el libro que están leyendo, que es el de Ríos, La Revolucioncita Mexicana, sin olvidar el de Cuando comenzó a joderse México. Ese libro es más reciente porque si se dieron cuenta ya menciona a Enrique Peña Nieto. Pero bueno, ¿qué es una revolución y quiénes la promueven? La revolución es un cambio social, económico y político. Y cuando la revolución trata de cambiar la estructura, es precisamente la estructura que se ha construido a lo largo de décadas, incluso siglos. Por ejemplo, una estructura social y cultural sería la religiosa, porque la mayoría de la gente es creyente y practica un credo.
En cambio, la política también tiene una estructura, pero si la analizamos desde la Revolución Mexicana, se supone que la revolución está encaminada en derrocar una dictadura, que es la de Porfirio Díaz. Entonces, la Revolución Mexicana debemos verla desde una revolución social, una revolución política y una revolución cultural. Si digo social, es que se está buscando una economía o llamémosle así, un cambio social en donde las clases cambien de posición. Por ejemplo, durante el año de 1910, que es entre comillas, cuando da inicio la Revolución Mexicana. ¿Qué pasó en esos 9 años? Me refiero de 1900 a 1909. Obviamente que se estaba preparando o cociendo eso que iba a estallar el 20 de noviembre de 1910, que conocemos como la Revolución Mexicana. Entonces, durante ese proceso hay un cambio cultural, social, económico y político. En lo cultural, ¿ustedes qué se imaginan cuando escuchamos la palabra cultura? Pregunto, si tenemos a gente indígena que sufre, que no tiene una propiedad, es decir, un espacio agrario en donde pueda cultivar y producir su alimentación, quiere decir que hay una cultura de la pobreza indígena. Entonces, cuando digo una economía es porque hay hacendados que tienen a indios trabajando, a los que explotan. Y las famosas tiendas de raya, es decir, que dentro de esas haciendas venden los productos de primera necesidad que consumen los indígenas y el mismo dinero ahí se queda, nada más va circulando. En la política, ya lo dije, espera derrocar al que tiene el poder, al que ha construido una dictadura, que es Porfirio Díaz. La palabra revolucionario, cuando la anoté en Google, me apareció esa figura de Emiliano Zapata. Pero revolucionario también podemos considerar a Isaac Newton, a Albert Einstein, a Nicolás Copérnico. Y me quedaría con el último, es decir, con Nicolás Copérnico para decir cómo él es un revolucionario, pero no un revolucionario con armas, ni alguien que va a levantar a las masas y va a decir, vamos a derrocar la teoría de Ptolomeo. No, él hace una revolución intelectual desde la ciencia porque Ptolomeo, el que construye la teoría de que la Tierra es el centro del universo y giran los planetas, incluyendo al Sol, alrededor de ella, pues es una teoría que durante mucho tiempo la Iglesia Católica apoyó. En cambio, ahí viene un revolucionario, es Nicolás Copérnico, quien invierte esa teoría de Ptolomeo y dice, hay un error ahí. La Tierra gira alrededor del Sol como los demás planetas. Por lo tanto, el hombre no es la creación suprema de Dios, ni mucho menos la Tierra. Es un planeta como los demás. Ahí hay una revolución y no necesitó matar o levantarse en armas. Entonces, la palabra revolución, cuando la escuchamos, siempre dice armas, fuego y sangre. Por ejemplo, que alguien en el salón dijera, vamos a hacer una revolución, todos pensarían, va a ser sangrienta. Pero si alguien dijera, vamos a hacer una revolución científica, pues muchos quedarían en jaque porque dicen, no me gustan las matemáticas, no me gusta la física, no me gustan las ciencias, por así decirlo. Entonces, habrá alguien que con grado de estudios, le guste leer, investigar, pueda hacer un cambio. Entonces, revolucionario está mal concebido porque, les repito, anoté en Google revolucionario y me apareció un hombre con armas. Con el ejemplo que he dado de Nicolás Copérnico, no siempre tienen que ser con armas. Enrique Krauss es un historiador pagado por el Estado, que le sirve al Estado y apoya al Estado, pero tiene algo muy importante que otros historiadores no tienen, y son sus investigaciones.
Él, gracias al Estado, y por Estado me estoy refiriendo al gobierno, le ha permitido tener acceso a fuentes privadas de cada presidente, caudillo o revolucionario, para armar sus investigaciones, como las biografías del poder, de Francisco y Madero a Lázaro Cárdenas. Interesante porque imagínense toda la información que una leyó, investigó, le dieron acceso a archivos personales de esas mismas familias, de esos personajes, para que pudiera hacer estas investigaciones. Actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador lo considera como un intelectual que pagan, que hace un trabajo para agredir a su figura. Pero no es cierto. Como historiador dice lo que es o lo que dicen las fuentes, y sería erróneo y no iría con su figura el que él manipulara ciertos datos. Lo que hace atractivo a estas biografías es que él estudia algo que muchos historiadores no lo han hecho. Es la vida personal, ideas. ¿Qué los lleva a ser revolucionarios? Es decir, por qué quieren ser protagonistas y estar ahí en esa escena que está viviendo todo el país? Cuando ustedes vean a una persona que se afilia a un partido o busca hacer una marcha, no pregunten tanto por la marcha, sino por qué quiere hacerlo, qué lo movió, quién le hizo daño para que busque eso, o qué estuvo leyendo para que de un día para el otro dijera, voy a ser revolucionario. Entonces, cuando se critique a la figura de Enrique Krauss, vamos a hacerlo desde sus trabajos, no desde su persona. A mí, como historiador, no me interesa cuánto gana, con quién come, si se saluda de la mano con Carlos Slim o Salinas. No, eso no me importa. A mí me interesa saber cómo ha fundamentado sus investigaciones, porque los historiadores desde ahí criticamos. Ellos divulgan para saber si divulgan una verdadera historia o una falsa historia. De hecho, en el trabajo que hoy les llevé referente a Miguel Alemán Valdés, lo mencioné varias veces. ¿El evento de la Revolución Mexicana nos sirve para entender nuestro presente? Sí. La palabra dictadura se refiere a que hay algo dictado que nadie quiere mover. Como por ejemplo, cuando llega una persona y dice, yo dicto esto en que van a salir todos a las 11 de la noche de trabajar, aunque el horario dice a las 8, ustedes salen a las 11. Estoy dictando. Y así se queda establecido y no dice nada. Entonces, ha llegado un dictador a la empresa. La dictadura que construyó Porfirio Díaz es lo que está incomodando a figuras como Francisco y Madero a promover esa revolución mexicana que, les repito, vamos a celebrar este 20 de noviembre. Nos dice que al inicio del mandato de Porfirio Díaz se dieron sublevaciones de gente perteneciente al antiguo régimen liberal. Obviamente que cuando haya una dictadura tienen que entrar las ideas liberales de decir, aquí hay una dictadura, este personaje ha conservado el poder y abusa del poder. Es momento de arrebatárselo y dárselo a gente que realmente es capaz de pensar por los demás y no solo en su beneficio. En 1900 surgen los llamados clubes liberales. Se publica el periódico Regeneración, dirigido por por los hermanos Ricardo Flores Magón. Si ustedes hoy investigan, por ejemplo, en la Secretaría de Educación Pública, cuál es el logo de, de la SEP, van a encontrar a Ricardo Flores Magón como el promotor de la Revolución Mexicana. Pero quiero que presten atención aquí que dice, se publica el periódico Regeneración dirigido por estos dos hermanos. Pregunto,
si en la lucha de independencia le hicieron los criollos, que eran los que leían y, y movían a la gente, ¿ustedes creen que en la Revolución Mexicana este periódico era leído por criollos? Obviamente no, era leído por gente preparada. Entonces, los hermanos Magón están invitando a los letrados, no a los indios que están siendo explotados en las haciendas. Desde aquí ya nos dicen que la Revolución Mexicana no está siendo para todos, sino para una cierta clase. Se celebra el Congreso, se realiza el proceso electoral aquí. Los procesos electorales no hemos pasado en la historia de México. Y nos dice que Porfirio Díaz vuelve a ser electo, o sea, realmente fue porque la simpatía mexicana estaba de acuerdo con él, o hay lo que muchos conocen hoy en día, que hasta el presidente lo menciona, la corrupción. Bueno, por mi parte puedo decir que estos conceptos de ahí nos vienen. Ahora, en 1904, la Constitución Política de México es reformada, estableciéndose el periodo presidencial por 6 años. Muy bien. La palabra reforma, ¿cuántas veces no la hemos escuchado? Reformar el artículo tal, que reformaremos la Constitución, que el Senado ha llegado a la conclusión de que es momento de reformar ciertos parámetros que la Constitución en un tiempo tenía, pero que las necesidades hoy dicen que hay que cambiar. O sea, realmente esos conceptos que hoy manejamos son producto de la revolución. Reforma, libertad y justicia. El papel de los mineros. Por cierto, en las noticias siempre los ponen mm, como algo trágico cuando se quedan atrapados ahí. Entonces, desde 1906, los mineros juegan un papel importante aquí. Aunque miren, por ejemplo, ahí dice que demandan iguales salarios para extranjeros y mexicanos. Si hoy también se quejan en que los mineros no tienen oportunidades de ganar un buen salario y seguro, pues yo creo que estoy de acuerdo en eso. Ahora, muchos obreros de industrias textiles se levantan, se organizan las primeras insurrecciones y se emprende una labor crítica contra el positivismo educativo, la reforma educativa, olvidé mencionarla, siempre ha habido reforma. Este mapa lo he colocado para que ustedes se den una idea de que, por ejemplo, por mera analogía, cuando Andrés Manuel López Obrador, nuestro actual presidente, empieza a hacer su campaña, empieza desde la Ciudad de México y después empieza a viajar al norte, después al sur, después al este, al oeste, hasta cubrir toda la República Mexicana. Francisco y Madero hace lo mismo. Y Francisco y Madero lleva la leyenda o el diálogo de decir, estamos bajo la dictadura de Porfirio Díaz, necesitamos derrotar. ¿Y no es acaso lo mismo que hizo Andrés Manuel con respecto a la corrupción? Dense cuenta entonces cómo las campañas electorales son buenas, pero también es ir para alentar a las masas. Eso lo hace Francisco y Madero, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador. Por eso en sus mañaneras, en su logo, aparece al que él considera al promotor, al padre de la revolución. No estoy de acuerdo con él, pero ahorita no es el tema el presidente. El partido rayista. Miren cómo desde 1909 empiezan a surgir los partidos, aunque se dieron cuenta mucho antes, ya habían otros partidos.
Aquí hay fechas clave de la Revolución Mexicana. No voy a dedicarme a hablar cada una de ellas, después les pasaré esta imagen. Lo que sí quiero es que presten atención cómo se colocan a los principales personajes. Tenemos a Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón. Mentira, es Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Francisco Villa, Álvaro Obregón, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza. De hecho, mire, por ejemplo, aquí nos dice, este 20 de noviembre se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana, como siempre lo hemos. Ahora, recuerdan que en la actividad que les dejé hoy mencionaba que a Miguel Alemán Valdés le llaman el cachorro de la revolución. Yo precisamente hice ese ejercicio para que sepamos por qué el cachorro de la revolución. ¿Por qué no empezamos con Porfirio Díaz? Porque para entender un proceso necesitamos también irlo dividiendo. Pero si le llamamos el cachorro de la revolución, quiere decir que hay otros más grandes que los cachorros. Son los jefes de la revolución. Ahora bien, ¿cuál es el espíritu de la Revolución Mexicana? ¿Dónde está el producto que buscaba? Está en esto. El PRI es un producto de la Revolución Mexicana. Son los hijos de la posrevolución. La Revolución Mexicana es nuestra política de hoy. La revista Proceso es una revista que muchos mexicanos, aunque no muchos en el sentido de que el que sean ingenieros, arquitectos, contadores, quiere decir que lean esta revista. La lee por lo regular gente que le gusta mucho estos movimientos sociales, económicos y políticos, como politólogos, licenciados en Derecho, sociólogos, lingüistas, antropólogos, historiadores y obviamente los filósofos. He escogido esta revista porque, a mi juicio, no es de derecha ni de izquierda. Siempre se ha manejado neutral. Y dice las cosas como son. Así si un presidente hizo algo bueno, lo mencionan. Y así si vuelve a hacer algo bueno, lo mencionan. Pero si falla, la revista no lo oculta, lo dice tal y como. Incluso si alguien les manda una carta o correspondencia diciendo, es que tu artículo está afectando mi persona, entonces la revista incluso publica eso. La revista no oculta nada. Y he elegido esta revista porque quiero hacer una analogía de cómo la Revolución Mexicana sigue en nuestro presente. Para eso recorté estos encabezados que ayudará mucho con las diapositivas que presenté anteriormente. ANLO advierte a opositores que aunque no les guste, seguirá con estrategia de abrazos no balazos. Bueno, supongamos que siempre hay una oposición. Porfirio Díaz, cuando se entera que Francisco I. Madero está organizando una revolución, yo bien puedo decir que lo está llamando como un opositor, o incluso su gente que le rodea, le han de decir, don Porfirio, tienes a un opositor, dice que tienes una dictadura, que es momento de derrocarte, de quitarte del poder. ¿Mm? Pero, por ejemplo, nuestro presidente hoy dice que hay que hacer una estrategia de abrazos, no balazos, que nos hemos dado cuenta que no funciona, porque la Revolución Mexicana no se hizo con abrazos, se hizo con armas, balazos. El otro encabezado nos dice, ANLO minimiza acarreo e inducción del voto en elección de Morena, pero en muy pocas casillas. ¿Recuerdan hace rato cuando dije que eh, Porfirio Díaz vuelve a ser electo? Pues pregúntense si él no acarreaba a gente que los obligaba a votar para que él siguiera en el poder. Entonces, aunque hoy un partido se hable de liberal, demócrata, que no es corrupto, no acarrea gente, es mentira. Aquí hay un claro ejemplo. Anaya tacha a ANLO de traidor a la patria por poner en riesgo
el tratado, ajá, de México y Canadá y por malas decisiones. Bueno, yo pregunto, ¿quién es un traidor a la patria? Se supone que cuando te llaman traidores porque haces trato con tu negocio, con tu enemigo, pero ¿no creen ustedes que durante la Revolución Mexicana también habían traidores? El que por un momento le daba la razón a Francisco y Madero, pero por otro lado decía, no, mejor con Porfirio Díaz, no, mejor con Obregón, no, mejor me voy con Pancho Villa, no, mejor con Zapata, no, mejor con Venustiano Carranza. O sea, la gente de esos días, me refiero a la Revolución Mexicana, buscaba una oportunidad de acomodarse. Hay que defender al INE para garantizar en México elecciones con piso parejo. Ya nos dimos cuenta que no es posible conseguir elecciones sanas. Siempre ha habido corrupción. La han ejercido la mayoría de los partidos políticos. Aquí miren, el exfiscal de Veracruz, vinculado a proceso por desaparición forzada. Si se dieron cuenta hoy en el trabajo que les di respecto a Miguel Alemán Valdés, me ha llamado mucho la atención el que los veracruzanos juegan un papel importante en la política. No solo en la historia por el hecho de que Hernán Cortés, Hernán Cortés entró por ahí, sino que también han surgido figuras intelectuales en el estado de Veracruz, del cual iremos hablando poco a poco. Pero me llama mucho la atención el que a Veracruz se le siga dando una importancia en la política. Ahora dice, tengo una lista de quienes se manifiestan en las redes. Siempre ha habido personas o lo que llaman la policía de espionaje que busca quienes no están en contra, quienes están en contra de tu poder, de tu sistema de gobernar. Entonces, obviamente que hoy nuestro presidente también tiene vigilados a los opositores o a los que él llama a veces traidores. Cada figura política es bueno analizarla también desde su psicología, qué piensa, cuáles son sus miedos, cuáles son sus deseos, sus ilusiones. Creo yo que el presidente desearía despertarse un día y saber que todos han aceptado sus políticas y son del partido oficial, pero no. Eso es lo que siempre ha hecho atractiva a la historia y a la política. En los asuntos humanos nunca han llegado a buenos acuerdos y por eso para Carlos Marx, la lucha de clases es la misma historia. Toda la historia de la humanidad es una lucha de clases. Casos aislados, las denuncias de acarreo de elección de Morena. Verán que este 2024 que se vienen elecciones, va a haber. Tras una discusión, asesinan al alcalde del partido Verde. En el trabajo que les di de Miguel Alemán Valdés, incluso de que ustedes investigaron su biografía, se dieron cuenta que antes de eso hubo un asesinato y fue como entonces se le dio la oportunidad a Miguel Alemán Valdés. Pues eso siempre ha sido en gran parte de la política mexicana, o sea, mm, asesinar para llegar al poder. Eh, la mayoría de sus padres, de ustedes, por ejemplo, al igual que yo, conocemos mucho la historia que el PRI dio a conocer cuando se buscaba el poder, y me refiero a Salinas de Gortari, que se supone, y digo se supone porque aún no tengo algo que lo demuestre, mandó a asesinar a Luis Donaldo Colosio, quien era alguien que estaba postulándose para la presidencia de México. Entonces, por ejemplo, Victoriano Huerta también asesina a Francisco y Madero para quedarse con el poder. Entonces, les digo, la Revolución Mexicana es atractiva e interesante si la comparamos con la política de nuestro momento. Entonces, sería bueno ir haciendo analogías. Por analogías me refiero a comparaciones. Ahora, las ideas producen cambios y revoluciones. Sí, porque
ya vimos que la idea de libertad, dictadura, poder, justicia, mueven a la gente, las que se sienten identificadas con esas ideas. Para conocer una época, esto bien lo puedo relacionar con lo que hace Enrique Krauss, Biografías del Poder. Hay que saber dónde están esas ideas sembradas, en ese espíritu. Conocer las biografías de los personajes históricos nos ayuda a entender mucho la historia y sus consecuencias. Yo creo que sí, porque todos los presidentes que han pasado por la historia de México tuvieron que haberse leído a los principales protagonistas de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana está muy presente en la mentalidad mexicana, pero principalmente su espíritu se encuentra en nuestra política. Cuando hablamos de política debemos partir desde la Revolución Mexicana para entender conceptos, es decir, ideas, como el poder, elecciones, campaña, reformas, justicia, derecho, libertad, etc. Entonces, sería interesante que hoy o a partir de este momento empiecen a observar cada que haya eventos políticos comparándolo con la revolución. Y es bueno analizar y escuchar los discursos. Cuando un presidente o alguien que se está postulando para ser presidente, gobernador o presidente municipal, escuchen cómo su lenguaje al final conmueve a la gente y muchos le aplauden, muchos dicen, tiene razón, yo sí voy a votar por él. ¿Por qué? Porque piensan como yo, sabe lo que quiero. Después de todo lo que he expuesto y de acuerdo a lo poco que ustedes han leído referente a los libros de cuándo se empezó a joder México y la Revolución Mexicana, esta sería la pregunta fundamental. ¿La Revolución Mexicana benefició a todos los mexicanos por igual? Bueno, aquí si se dan cuenta, menciono mm, cuatro incisos, aunque me faltó poner el C y el D, pero el A dice sí porque fue un cambio que afectó todas las estructuras sociales, políticas y económicas del país. Benefició a los mexicanos que hasta el momento conservamos las ideas de la Revolución Mexicana y el nombre de los hombres que nos dieron patria y nación. Es decir, lo que celebramos este 20 de noviembre. C. Principalmente privilegió a la clase más preparada y letrada que buscaba una posición económica. Por eso, es una revolución que choca con intereses particulares. Recuerden que en la Revolución Mexicana el país está dividido por los zapatistas, los villistas y los carrancistas. Sirvió mucho la Revolución Mexicana para que así surgiera un partido que nos gobernó por casi 80 años. Pues la respuesta es la C. Recuerden, a los hermanos Magón estaban publicando un periódico, pero era leído por gente estudiada. Si no, créanme que hubiéramos tenido a indios o indígenas en el poder y no a militares, anarquistas o intelectuales constitucionalistas, como por ejemplo Venustiano Carranza. Esta presentación la hice con la idea de que ustedes vayan un poco entendiendo lo que vamos a conocer en este periodo de la revolución. Entonces, espero les haya servido un poco esto para que así, más o menos, emparejen lo que nos dice Eduardo de Río, que es Ríos, en su Revolucioncita Mexicana y cuando se empezó a joder México. Es todo por hoy. Cualquier cosa, mañana lo comentamos.